Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo va? Grito mucho, me dicen, me alejo. Bueno, el olfato docente me está diciendo que hace falta movernos de nuevo. Pero no traje música, así que no vamos a bailar, pero les voy a compartir una estrategia que sirve, lo he probado en todos los niveles y para mí refunciona y va. Todos los que han pasado por mi aula en algún momento hicieron un gnocchi o espagueti. ¿Alguien le suena? Bueno, sí, gnocchi o espagueti es así. El espagueti es así. Bien, me gustó. Y el gnocchi, ahora un poquitito más de agilidad, es así. Estoy viendo unos coditos por ahí. No, el gnocchi se la banca, el gnocchi es así. Ahí, muy bien, y espagueti. El tema es el siguiente. No se puede decir sí y no, sino que el sí es un espagueti, por eso que decía Hernán, ¿no? Que el cuerpo se expande cuando las emociones son positivas, y cuando queremos decir no es gnocchi. ¿Se entendió? Bien, a ver, ¿la están pasando bien? Bien, pero no se podía decir sí. Pero vamos bien, se entendió la consigna. Muy bien, ¿están aprendiendo cosas nuevas? ¿Se llevan formas de mirar diferente? ¿Se quieren jubilar? No, eso es demasiado. Hay algo acá que no nos está funcionando ninguna de las dos cosas. Muy bien, bueno, la idea es para este encuentro pensar, no sin un poco de humor, qué cosas nos llevan a pensar lo que sí es una clase, pero no tanto como qué nos convierte realmente en hacedores de una clase o no, sino poder repensar en la complejidad actual del mundo en el que vivimos, qué cosas nos cuenta la evidencia, en principio, qué cosas nos permite reflexionar la evidencia neurocognitiva acerca de cuáles son las pistas, las herramientas que nos pueden ayudar a construir clases efectivas en la actualidad, pero también qué cosas nos cuenta la evidencia pedagógico-didáctica de las últimas décadas acerca de lo que puede nutrir y favorecer una clase atendiendo a la complejidad de hoy. Todo esto, la neurociencia cognitiva, la didáctica y la pedagogía de los últimos años, nos fue proveyendo de un compendio de saberes realmente rico y valioso que no siempre estamos llevando y haciendo conscientes a las aulas. Entonces es un poco una invitación a descubrir todo ese compilado de saberes que todos y todas las que estamos acá seguramente estamos acaudalando. A ver, van a tener que trabajar en este encuentro. Si les pregunto una palabra, ¿qué cosas dirías que tiene que tener una clase para ser la clase? ¿Qué se te viene a la mente? A ver, ¿quién ayuda? Movimiento. Movimiento, tiran por acá. Alegría, sorpresa, participación. ¿Algo más por allá? Contenido, me gustó. Ahí vino el que, contenido. Muy bien, bien. ¿Algo más? Creatividad, movimiento, sorpresa, contenido. Todo esto tiene que estar en una clase, sin duda. Coincido. Y hoy vengo a hablar también de algunas otras cosas. ¿Qué tiene que tener una clase para ser la clase? No voy a hablar de magia, precisamente porque vengo a hablar de la educación basada en la evidencia. La magia va a servir, después vamos a ver, pero mi invitación a este encuentro tiene que ver con reflexionar. Siguiendo un poco la inspiración del gran Stanislas Dehaene, hoy se nombraron algunos autores maravillosos, yo decía, lo nombrarán, acá lo traemos también a la cuenta. Siguiendo un poco la inspiración de este gran autor francés, invito a pensar desde 4 pilares fundamentales, es decir, 4 elementos que debería tener toda clase que se precie en su construcción para asegurarnos de que una clase está siendo una buena clase o la mejor clase posible en este marco. ¿Cuáles son esos 4 pilares de los que vamos a estar hablando? Atención, compromiso activo, retroalimentación y consolidación. 4 elementos de los que vamos a estar hablando a lo largo de todo este encuentro que nos ayudan a pensar qué cosas sí
hacen una gran clase. Entonces, atención, compromiso activo, retroalimentación y consolidación van a ser los 4 temas fuertes sobre los que vamos a estar pensando cómo lo hago en las aulas. Si la neurociencia cognitiva me está diciendo que no hay aprendizaje si mis estudiantes no pasan por estos 4 lugares, ¿qué puedo hacer en mis aulas para invitarlos de la mano e invitarlas de la mano a transitar estos 4 lugares? Entonces no voy a hablar de magia, pero sí voy a usar la magia para invitarlos a hacer este recorrido. Y para eso les voy a pedir que busquen en esas bolsitas que les dieron esta especie de pastillero con 5 cubículos de colores, 5 cubos. ¿Lo encontraron? Bien, bien. Van a tener que hacer un montón de cosas. Ya les digo, allá los mal llamados repetidores, por favor, voy a estar necesitando que se pongan a activar con esto. Tenemos ahí una especie de pastillero coloridísimo que me hizo la querida gente de Bonum, porque se supone que yo voy a hacer magia. No se pueden imaginar lo que yo practiqué esto. Bien, ¿lo tenemos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El tema es este. ¿Lo tienen? A lo largo del encuentro, ustedes van a ir colocando, moviendo su dedo índice en uno y solo uno de los cubos de ese pastillero. Y yo les prometo que al finalizar, no sé si tanto como prometer, pero me desafío al finalizar la ponencia, decirles en cuál de esos pastilleros ustedes tienen ubicado el dedo índice. ¿Se entienden cuál es mi desafío? Pero para eso van a tener que seguir las siguientes consignas. Van a ubicar el dedo índice, a partir de que lo digamos, en uno y solo uno de esos cubos. Lo van a mover cada vez que yo los invite a mover del cubo el dedo índice, pero lo van a poder mover moviéndose solo un cubo hacia uno de los 2 lados. Y obviamente, si tienen el índice en el amarillo, va a quedar una sola opción, y si tienen el índice en el verde, va a quedar una sola opción. Entonces, coloquen el dedo en un solo cubo, lo van a poder mover para un lado o para el otro, sin saltear ninguno en el medio, lo van a mover cada vez que los invite a movilizar ese dedo índice, y al finalizar el recorrido, además de descubrir los 4 pilares del aprendizaje y por lo tanto de la enseñanza, vamos a ver si podemos hacer un poquitito de magia. ¿Se entendió? Bien, vamos a partir todos en el cubo amarillo, a ver, para arrancar esta magia. Y en este, todos tienen el cubo en el amarillo, el dedo en el cubo en amarillo en el índice, y lo vamos a mover. ¿Lo movieron? Bien, quiere decir que todos tenemos el dedo, el índice en el cubo naranja. Muy bien, y ahora empieza la magia. Lo movemos de nuevo. Cumpliendo con la consigna, ¿eh? ¿Lo movieron? Mirá que después me falla, ¿eh? Bueno, lo vuelven a mover ahora. Muy bien, ¿lo hicieron? Necesito que atiendan a la consigna. ¿Pueden moverlo una vez más? ¿Lo hicieron? Es importante que sigan bien la consigna. Y finalmente lo movemos otra vez. Muy bien, ¿lo volvieron a mover? Bien. Es muy importante que recuerden en qué cubículo dejaron su dedo índice a lo largo de todo el recorrido. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Quién dijo no? Vamos de nuevo. Bueno, pero ahí lo tenemos. Lo que acaba de pasar es más o menos la forma que adquiere la atención en las aulas. En esos minutitos en que ustedes estaban compenetrados con su dedo índice haciéndolo saltar, si por atrás hubiera pasado un león, ninguno se hubiera dado cuenta. Eso es lo que necesitamos construir en nuestras aulas para poder ir elaborando un proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos que nuestras y nuestras estudiantes estén convocados en el aquí y ahora,
de esa atención selectiva que extrañamente se generó en las casi 800 personas que hay acá presentes. Pero, ¿qué hicimos para que esa atención se conquiste? Y por sobre todo, ¿qué cosas nos viene diciendo la evidencia para poder llevar a las aulas y replicar? Pasaron varias cosas que hicieron que ustedes prestaran atención a lo que estábamos haciendo recién. Algunas ya conocidas o más mencionadas quizás, que tienen que ver con que nuestros estudiantes atiendan. Tiene que ver con lo novedoso, algo que no se esperaba. No esperábamos quizás sacar algo de colores, un pastillero de la bolsita, entonces voy a ver de qué se trata. Ahí nuestros recursos cognitivos ya están, ¿y esto para qué es? ¿Cómo va a ser magia? Eso es algo importante. Ahora tiene que ver con la atracción del recurso mismo, ¿no? Porque a nuestro cerebro le gustan los estímulos coloridos, llamativos, ¿no? Una forma particular, y tiene que ver con esto. Y otra, espero, también tiene que ver con las emociones, con esto que hablaba Hernán y que se ha mencionado, las neuronas espejo, la emocionalidad del que habla, que de alguna manera contagia e invita. Sin duda, la novedad, los recursos llamativos, la emocionalidad positiva, son elementos significativos para fomentar la atención. Pero no me quiero detener especialmente ahí, sino en lo que sigue. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, y está muy bien oír esta idea, de que para que mi estudiante comprenda algo, primero tiene que estar motivado. Y la verdad es que no siempre en las aulas funciona así, por suerte. Porque si los que tenemos que atravesar 4 aulas por día, a veces 3 colegios, 5 materias, 4 cursos, tenemos que arrancar todas las clases con un dibujito, con un cuadradito, con una magia, con una sonrisita, realmente eso se vuelve un poquitito insostenible, por más afectuoso y deseoso sea de actividades efectivas. Entonces es interesante saber que no siempre la comprensión viene después de la atención. A veces es al revés. Es la comprensión la que me genera motivación cuando aplicamos algunas estrategias probadas por la evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la atención de nuestro estudiante, esa motivación, esa convocatoria al objeto de enseñanza, es una motivación extrínseca. Quiere decir, me está atendiendo simplemente porque tiene que aprobar, para decirlo sencillito, o porque se supone que es lo que tiene que hacer en esta aula. Si empieza a comprender de qué le estoy hablando, si logra otorgarle sentido a mi propuesta, es ahí donde esa motivación puede volverse intrínseca, puede ir para adentro. ¿Y qué cosas dice la neurociencia y qué cosas dice la evidencia que nos puede ayudar a generar esta comprensión que arrastra motivación? 1, imagínense si yo cuando les estoy dando la consigna les digo, bueno, ustedes pueden colocar el dedo anular, el dedo mayor, el dedo índice o el dedo meñique en alguno de los 5 colores que forman parte del arco iris. Esto hubiera, de alguna manera, saturado la carga cognitiva. Recién Ale mencionaba este concepto que, como sabrán, me apasiona. Y si no lo saben, les cuento, porque es una teoría que nutre muchísimo la didáctica efectiva. Resulta que la atención selectiva de nuestros estudiantes, y de cualquiera de nosotros, trabaja atada a algo que se llama memoria de trabajo. La atención es un engranaje de la memoria de trabajo. Cuando la memoria de trabajo se satura, le dice a la atención, soltate. Y la memoria de trabajo es bastante reducida. La memoria de trabajo es esa que permite que ustedes en este momento estén comprendiendo, y espero que sí, mi mensaje. Pero si mi mensaje es demasiado complejo, tiene algunos otros errores que ahora vamos a ver, esa memoria de trabajo se va a soltar y por lo tanto va a dejar de convocar a la atención.
Entonces es muy importante no saturar la carga cognitiva de la memoria de trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno, evitando eso que dije recién, sobrecarga de información. Cuando yo estoy tratando que mis estudiantes comprendan algo y voy ahí, evitar la superposición de ideas, no dar tantos nombres, no dar información que sea redundante, ir a lo concreto. Otro dato, imagínense si cuando yo estaba dando la consigna oral de cómo íbamos a hacer magia, en la pantalla había una explicación escrita de cómo había que hacerlo. Lo dijimos antes, el multitasking no existe. Nuestros estudiantes no pueden leer un texto y prestar atención a un discurso complejo a la vez, ni ellos ni nosotros. Entonces, es importante saber que los canales de información tienen que reducirse a uno. O le hago leer el PowerPoint o le explico una consigna. O le doy la fotocopia que tiene que entender o atender, o le digo lo que tiene que hacer con la fotocopia. Porque no se puede recibir información por dos canales sensoriales a la vez y si lo hago, lo estoy haciendo mal. Especialmente si una de las dos acciones no está automatizada. ¿Vieron cuando le decimos a los estudiantes, por ejemplo, tomen apunte? Y queremos que, especialmente en los niveles más altos, ¿no? Bueno, ustedes tienen que tomar apunte de lo que voy explicando y a su vez queremos que comprendan el discurso. Si la toma de apunte no está automatizada, no va a poder hacer las dos cosas a la vez. O comprende la explicación o toma apunte. Entonces, si yo le quiero enseñar a que tome apunte, voy a tener que usar explicaciones que ya tiene adquiridas en ese proceso hasta que lo automatiza. Porque si no, se sobrecarga la carga cognitiva, se satura la memoria de trabajo y se suelta la atención. Algunas cosas también. Sí podemos. Es muy importante en un mundo sobresaturado de estímulos, sobresaturado de información, ayudar a nuestros estudiantes a hacer foco. Por eso es muy útil la señalización. Fíjense que todo el tiempo estamos señalizando hacia dónde ir. La señalización, que puede ser con un puntero, con una tiza o también con la ubicación, le va indicando a mi estudiante dónde tiene que poner ese foco atencional. Y algo que ayuda, insisto, en un mundo tan sobrecargado de estímulos, ¿no? Nuestros estudiantes vienen conociendo y acostumbrados a visualizar un montón de estímulos. Yo necesito que por un momento dejen el celular, dejen las redes y pongan el foco en mí o en la fuente de información, si en ese caso está siendo el docente. Y para eso también es crucial, ya lo había dicho Hernán, el movimiento en las aulas, la gesticulación, cosa que también hacen muchos los docentes de inicial. Está probado que el mismo discurso sin gestos adquiere mucha más carga cognitiva que un discurso gesticulando, ¿no? Entonces, capturar el foco atencional tiene que ver también con mi posicionamiento en las aulas. Otra cosa que puede ayudar a disminuir la carga cognitiva del mensaje y, por lo tanto, ayudar a la atención, tiene que ver con ayudar a comprender un concepto desde la imagen. Por eso la cultura del icono es tan exitosa. Si yo quiero explicar algo complejo, no es muy ideal que le ponga una diapositiva llena de palabras o que vaya haciendo una gran red conceptual con múltiple lectura si no están entrenados con eso. Pero sí que represente la idea con una imagen más bien sencilla. Eso sí le cae muy bien a nuestro cerebro, eso sí le sirve efectivamente a mi estudiante cuando está tratando de aprender. Un icono, un símbolo, una imagen que represente las ideas que está trasladando. Y finalmente, algo que yo no puedo hacer porque la tengo a Sole marcando, que es dar tiempo al pensamiento, ¿no? Es fundamental saber que pensar, comprender una idea, vincular con lo que ya sé, comprender el nudo de lo que me están diciendo requiere tiempo real. Está probado que los docentes no esperamos más de
13 segundos una respuesta de un estudiante, cuando en realidad el cerebro necesitaría mucho más que eso para vincular ideas nuevas con las viejas. Entonces, algunas ideas básicas para disminuir la carga cognitiva, permitirle a la memoria de trabajo ir recibiendo información a cuentagota y, por lo tanto, sostener esa atención que en este caso yo les pedí para ver si puedo hacer o no magia. Los vuelvo a hacer pensar, a ver, ¿quién cree que yo voy a poder hacer magia? Ñoque o espagueti podemos hacer. ¿Quién cree que yo voy a poder hacer magia? Bueno, tengo alguna... Bien, gracias. El resto, ¿creen que voy a poder hacer magia? Muy bien. Algunos ni se quedaron bien. ¿Alguien tiene una hipótesis de lo que voy a hacer con ese pastillero? A ver, me gustaría escuchar, a ver, alguna hipótesis respecto de si voy a lograr deducir dónde está el índice. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, ¿quién se anima a una hipótesis? Bien flashera, si quieren, pueden tirar fruta acá, pero me gustaría escuchar una hipótesis. ¿Allá tenemos una? Dale. Ajá. Vos tenés la idea de que hay probabilidades de movimiento y que con esas probabilidades... Bien, primera hipótesis. Voy a necesitar más hipótesis y les voy a pedir que escuchen las hipótesis y comparen y se fijen con cuál de todas las hipótesis están más de acuerdo. Por ahí me tiran posibilidades de movimiento. ¿Alguien tiene otra hipótesis? ¿Positiva o negativa? ¿Que vaya a lograrlo o no vaya a lograrlo? A ver, sí. ¿Cómo? Ajá. ¿Qué? Ajá. Una especie de mentalismo. Interesante. ¿Lo viste en algún lado? ¿Lo viste en otra situación? Sí. Interesante, lo hizo en el consultorio. Bueno, entonces, inducción. Por allá, como una cuestión de estadística. ¿Alguien tiene otra hipótesis? A ver, allá quiero esa. Sí, por allá. Bien, van escuchando las hipótesis. Primera hipótesis era por estadística, digamos. La segunda tenía que ver con una inducción mental. Acá idean una especie de seguimiento matemático. Interesantísimo. ¿Y por allá? ¿Algo distinto? Sí. Muy bien, tuvimos 5 hipótesis bien distintas. A ver, levante la mano quién cree en la hipótesis de las emociones. ¿Quién cree en la hipótesis de la matemática? ¿Quién cree en la hipótesis de la cuestión estadística? Y finalmente, ¿quién cree que voy a hacer una especie de mentalismo? Ahí no, lo bien que hacen en no creer, muy bien. Lo que acabamos de ver es la cara que adquiere en nuestras aulas el compromiso activo. ¿Qué es el compromiso activo? ¿Qué necesito fomentar en mis aulas cuando quiero generar compromiso activo? Esto que pasó recién. Mucha gente pensando en algo, ¿no? En realidad lo que tenemos que tener, una de las cosas que si yo tuviera que sintetizar en una sola idea, diría convertir la información en aprendizaje en un mundo que tiene sobrecarga de información y que necesita otra cosa, no dar información, tiene que ver con invitar a nuestros estudiantes a hacer algo con esa información. Lo que hicimos recién fue mucha gente pensando en algo, ¿no? Fíjense que recién, si ustedes los veían desde acá, había gente pensando hipótesis y había otra gente escuchando la hipótesis. A ver, no, esa no, ¿qué va a ser mentalismo? No, ¿qué va a ser matemática? No, irá por las emociones. Estábamos convocados. Es una de las cosas que necesitamos generar en las aulas para que eso se convierta en una clase efectiva. ¿Qué nos dice la didáctica probada para fomentar esto? Algunos tips que sirven y que son bien efectivos. El primero es medio obvio, pero a mí me gusta reflexionar sobre esto, que es el equilibrio de complejidad. Porque resulta que cuando la propuesta que le hago a mi estudiante es demasiado simple, la carga cognitiva es muy bajita y le dice a la atención, esto no tiene sentido, ni lo pienses, ¿no? Si alguien acaba de pensar que lo de la magia era una pavada y no llegaba a ningún lado, esa persona ya me soltó la ponencia y yo lo sé. Fue uno de los grandes desafíos cuando pensé esta ponencia, decir, ¿cómo hago para que sepan que esto va a llegar a algo?
Si era demasiado sencillo, se van. Pero por otro lado, si es demasiado complejo y les digo, díganme exactamente por dónde va a ir el truco, también la sobrecarga cognitiva suelta la atención. Entonces, algo que tenemos que saber para poder hacer que nuestros estudiantes tengan ese compromiso activo mantenido es el equilibrio en la complejidad. Otra cosa fundamental, y acá me pongo un poquitito picante, es el aprendizaje guiado. Durante mucho tiempo escuchamos hablar de la excelencia del aprendizaje por descubrimiento. A veces sirve, pero la evidencia nos dice que si yo quiero facilitar que todo mi estudiantado me siga, cuanto más guiada sea la propuesta de pensamiento, más posibilidades va a haber de que mi estudiante se quede conectadito. ¿Y qué es esto de aprendizaje guiado? Fíjense que yo no les dije simplemente qué creen que va a pasar, sino que los fui invitando a hacer un tipo de pensamiento específico. Y les dije, a ver, generen hipótesis respecto de qué creen que va a pasar. Y luego les dije, busquen un argumento para ver por qué vamos a hacer esa hipótesis. Finalmente les dije, a los que están escuchando, comparen las hipótesis y fíjense cuál de ellas les resulta mejor. Eso es realmente valioso cuando quiero sostener el compromiso. Guío el aprendizaje. Si es posible, les digo exactamente qué habilidad cognitiva necesito que lleven adelante en este momento. No es solo miren la imagen. En la imagen, focalicen y traten de sacar las características esenciales de este elemento. Luego comparen con, es decir, generar la visibilidad del pensamiento, otro aporte que nos está dando la evidencia didáctica que es crucial. En un mundo donde la información está en el bolsillo de todos, lo que más necesitamos es que nuestros estudiantes sepan pensar con esa información, puedan aprender a aprender. Y para eso necesitamos desarrollar habilidades de pensamiento. Para que la habilidad de pensamiento se vuelva un aprendizaje en sí, yo necesito ponerle nombre, hacerla visible. ¿Cómo la hago visible? De esta manera, no es ¿qué piensan que va a pasar con la magia? Es ¿qué creen que va a pasar con la magia? Generen hipótesis respecto de esto, comparen las hipótesis que aparecieron, argumenten respecto de la hipótesis que les di. Fíjense que le pusimos nombre al tipo de pensamiento y finalmente, si se puede, estimular la transferencia. Es decir, ¿en qué otra ocasión esto que aprendimos, esto que usamos, nos puede servir? ¿No? Recién alguien me decía, yo lo hice en mi lugar de trabajo, generó solo la transferencia, pero yo podría haberles preguntado, ¿vieron esto en una circunstancia similar? Y de esta manera generamos este compromiso activo que se requiere para transformar la información en aprendizaje real y profundo. ¿Cómo lo hacemos? Y acá para mí es muy valioso estos recursos que tenemos en el bolsillo docente todas las clases, porque si a todas mis clases yo tengo que llevar siempre un recurso estratégico, estridente, colorido, llega un momento que la docencia se vuelve casi impracticable. Pero hay una herramienta fundamental en las aulas, superadora del mero discurso, que es la pregunta. ¿Qué hice para generar compromiso activo o para generar atención? Pregunté. Intercalé en mi discurso, pregunta. Fíjense qué herramienta fácil y aplicable a todos los niveles. Pero no cualquier pregunta. Algunas preguntas no generan compromiso activo, no generan ese involucrarme subjetivamente con lo que estoy aprendiendo. ¿Cómo tienen que ser las preguntas? ¿Alguna idea? Abiertas. Excelente. Esta sale siempre, perdón, no quería spoilear, vamos ahí. La pregunta tiene que ser abierta. Si yo les pregunto quién es el creador de este fenómeno de magia, el que no lo sepa, que entiendo que va a ser la mayoría, yo tampoco lo sé, no va a tener oportunidad de seguir pensando. La pregunta abierta es aquella que admite múltiples respuestas como correctas.
Si yo en el discurso colectivo hago preguntas que admiten solo una respuesta correcta, le doy la posibilidad de involucrarse directamente a uno y solo uno. Segundo, y esta es una de las cosas que más nos cuenta, menos a mí, que soy bastante ansiosa. Si yo voy a hacer una pregunta abierta y mi estudiante responde, no me apuro a decir está bien o está mal. No saben lo que me costó a mí decirle, no, no es la estadística. Fíjense que ya al final le dije, no soy de matemática, por ahí no va. ¿No? Si yo sostengo la respuesta hasta el final, voy a lograr que más gente se involucre en esa reflexión, en esa invitación a seguir pensando. Dar tiempo sigue siendo crucial porque el cerebro necesita tiempo para vincular y reflexionar. Y propiciar la participación de todos siguiendo esta idea. Si un estudiante me dice una idea incompleta, creo que vas a hacer estadística, si no tuviera el tema del tiempo, yo podría haberle dicho a otro, ¿cómo crees que voy a hacer estadística? ¿Qué aportes podría hacer la estadística en esta situación? ¿De qué manera explicarías la hipótesis de ella en un formato un poco más claro? Es decir, invitar al grupo de esa primer respuesta de uno a mejorar, completar, ir incorporando aportes en la construcción de esa respuesta colectiva. Porque el aprendizaje es en sí un fenómeno colectivo y no individual. El aprendizaje colectivo invita al compromiso activo. Se trata para mí de esta metáfora que me encanta, que es evitar el aula en la que todos caemos, seguramente a mí me ha pasado varias veces, el aula esta ping-pong, ¿no? Cuando tenemos nosotros como docentes necesitamos apoyarnos en un estudiante o en los estudiantes que nos van siguiendo, ¿no? El aula ping-pong es el aula donde el docente pregunta y 2 o 3 estudiantes me responden, me van devolviendo la pelota simplemente ahí. La idea es poder transformar esa aula ping-pong en un juego en equipo, ¿no? Y el juego en equipo se va haciendo así, saltando de uno a otro en la respuesta construida, buscando la representación y la participación de todos con la mirada, con el cuerpo, con interpelar la subjetividad, con dar espacio. Bueno, ¿me tenían fe entonces con la magia? No vi mucho si me tenían fe o no, pero les voy a decir que sí creo estar haciendo magia. ¿Se acuerdan dónde dejaron el dedo índice? ¡Qué bien! Estoy tan convencida de que voy a llegar a hacer magia en este encuentro que sé que nadie dejó el dedo índice en el cubículo verde. ¿Digo bien? Ahora atendemos. Bien, si estamos de acuerdo y nadie dejó en el cubículo verde, vamos a doblar ese pastillero y lo van a dejar de 4 espacios para seguir adivinando a lo largo de este encuentro. Muy bien. ¿Lo tenemos? Nos quedaron 4 espacios, entonces. Pero para asegurarme de que la magia me va a salir, vamos a chequear si estamos siguiendo bien la consigna. Les voy a pedir que cada uno y cada una analice su propia acción y corrobore si viene haciendo las cosas bien, porque si no hace las cosas bien me va a pasar como recién, que no voy a poder adivinar. 1. ¿Escondieron el dedo índice en un cubo y solo en uno? ¿Sí? ¿Lo hicieron saltar de uno en uno sin dejar espacios en el centro? Porque si lo hicieron con un espacio en el centro no me va a salir. Bien. Si estaba en los extremos, ¿se corrieron para el lado que correspondía y no saltó hacia el vacío? Bien, bien. ¿Sacaron el cubo verde cuando lo solicité? Acá me hicieron trampa, pero bien, bien. ¿Hicieron algo mal y creen que podrían hacerlo mejor? ¿No? ¿Nadie? Bien. ¿Qué notas se pondrían? Bien. Sabía que iba a pasar eso en un curso de docentes, iba a pasar eso. Lo que acaba de pasar es la cara
que adquiere en las aulas la retroalimentación. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de retroalimentación cotidiana y en las aulas? No hablamos necesariamente de evaluación y de rúbrica, que eso es tema de otra ponencia y que sin duda es importante. Hablamos de esas prácticas escolares, esas secuencias didácticas, esas actividades diarias que tienen, criterios claros. Fíjense lo que hice yo recién. Expuse, explicité con claridad qué era lo que hacía que hubieran seguido bien el proceso. Esto es algo en lo que todavía tenemos que trabajar bastante en las aulas. Si le pedimos a nuestros estudiantes que hagan un podcast sobre la metamorfosis y no le contamos exactamente qué se espera que hagan en ese podcast sobre la metamorfosis, el proceso de aprendizaje va a perder guía, se va a saltar el compromiso activo y difícilmente se construye un verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le encanta contrastar. El cerebro aprende contrastando lo que suponía con la evidencia que le da el contexto. Entonces, cuando los y las docentes incorporamos criterios claros que pueden ser escritos o pueden ser hablados con vocabulario muy simple en los primeros niveles, les estamos dando a nuestros estudiantes la posibilidad de construir esos saberes y luego contrastarlos para ver si ese aprendizaje se puede guardar bien. Pero ¿por qué además? Y esta es la clave. En un mundo de sobreinformación, donde lo que necesitamos es que nuestros estudiantes aprendan a aprender, uno de los grandes roles del docente es ir soltándoles la mano en ese proceso. Si yo no dejo los criterios claros, la retroalimentación, la evaluación, es siempre del docente. En cambio, si yo le explicito qué es lo que tuvieron que hacer mis estudiantes, como hicieron recién, y les digo exactamente qué haría que el proceso estuvo bien, puedo invitar a mis estudiantes a un proceso de coevaluación, porque tranquilamente, si están explicitados los criterios, mis estudiantes pueden evaluarse entre sí. Este podcast, para estar bien, tiene que tener la participación de 3 docentes, la investigación de 4 fuentes, tiene que durar este tiempo, tiene que tener tema musical. Y por sobre todas las cosas, les puedo soltar aún más la mano hacia la autoevaluación. Yo no necesité decirles a ustedes si estaban haciendo bien el proceso de seguimiento de mi magia, entre comillas, porque explicitando los criterios, cada uno pudo hacer a sí mismo esa retroalimentación que necesitamos para aprender. La retroalimentación viene de la mano de la necesidad cerebral, mental y personal de contrastar hipótesis. Al cerebro le gusta contrastar hipótesis para aprender y necesito que alguien me la contraste. Ahora bien, para que esa retroalimentación fomente realmente algo prospectivo, es decir, algo para adelante, necesito asegurar la cultura del error. Recién Ale muy generosamente decía, Mariela trabaja mucho esto, ¿no? La cultura del error es fomentar un aula en la que equivocarse no solo sea permitido, sino sea deseable y esperable, porque el error es parte de la construcción sináptica natural. O sea, si lo que yo creo es exactamente igual a lo que creía, no hay reestructuración sináptica, por lo tanto no hay aprendizaje. El cerebro no cambió. El verdadero aprendizaje se genera cuando hay un contraste. Entonces, ese error lo tengo que ir construyendo en aulas donde el error sea lo deseable, en aulas donde la retroalimentación sea amigable. Pero resulta que todos los jovencitos que estamos acá, bueno, vi igual que había unos de la generación, ya no me acuerdo cuál, venimos de una cultura en la que el error no era tan deseable en el aula. Entonces tenemos que rechipearnos a ver, bueno, ¿cómo retroalimento a mi estudiante cada vez que lo evalúo, cada vez que veo cómo hizo algún proceso de aprendizaje, para generar esta cultura? Bueno, hay algunos
tips que pueden ayudar. Algunos conocidos, pero que para mí es muy importante tener en el bolsillo. Y el primero que sirve para la vida, que es la famosa técnica del sándwich. Si le quiero decir algo feo a una persona, se lo voy a decir entre dos cosas lindas que va matizada. Entonces, para los estudiantes también vale, pero no es dos cosas lindas inocuas, sino interesante cuando voy a hacer una retroalimentación. Lo primero que hago es decirle lo que veo positivo de lo que hizo, de lo que logró. Siempre hay algo positivo, ¿no? Valoro que lo hayas intentado. Luego, ¿qué es lo que debería mejorarse? ¿Qué es lo que no se hizo del todo bien? Y luego el otro pan de ese sándwich, que es, confío en que lo vas a poder hacer, pero no desde un positivismo banal, sino, confío que lo vas a hacer mejor haciendo esto. Ahí va la sugerencia, porque la retroalimentación docente para ser efectiva requiere sugerencia de mejora, camino alternativo. Otra que puede servir mucho es no decir exactamente el error. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro resulta que también le gusta mucho darse cuenta de que él mismo descubrió por dónde pasa. Eso aumenta las posibilidades de consolidación de ese saber. Entonces, si los criterios estuvieron claros, esto es, si le dijimos claramente de qué era lo que estábamos esperando, por qué creemos que logró un aprendizaje, en vez de decirle, esta parte del proceso de este ejercicio matemático está mal porque hiciste esto, podemos invitar a pensar, acá me parece que hay algo que está mal, fíjate bien cómo había que hacer este apartado, ¿qué te parece que hiciste mal? ¿Cuál crees que podría ser la posibilidad de mejora? Cuando son ellos quienes encuentran el error, realmente es mucho más efectiva la retroalimentación. Y finalmente, algo que la gran Rebecca Nijovic, finalmente para este apartado, ¿no? La gran Rebecca Nijovic dice y se posiciona sobre la utilidad a la hora de retroalimentar, dar modelos, ¿no? A la hora de generar estas evaluaciones o estos espacios del aula cotidiana donde voy a retroalimentar, dar un modelo de así está bien o esto no está del todo bien. Fíjate a partir de este ejemplo, ¿cuál es el error que pudimos encontrar? Bueno, eso podría aumentar la efectividad de este proceso de retroalimentación que es fundamental para aulas efectivas. ¿Seguimos con la magia? ¿Se acuerdan dónde estaba el índice escondido, no? Bien, lo hacemos saltar una vez más. ¿Todos lo hicieron saltar una vez más? ¿Seguro? Si todos lo hicieron saltar una vez más, sigue la magia, porque yo estoy convencida de que no está en el cubículo azul. No estaba en el cubículo azul, ¿no? Si se acordaban dónde estaba y lo hicieron saltar una vez más, me juego que no estaba en el cubículo azul. Y ahora les pido entonces que doblen ese cubo azul y nos quede de 3 colores. ¿Se acuerdan dónde estaba, no? Bien, ¿voy a hacer magia? ¿Cambiaron las hipótesis las personas que la tenían? Bueno, vamos a hacerlo saltar un poco más porque si no, no va a parecer magia. De donde está el índice, que salte otra vez, siguiendo las reglas. Salta otra vez, hacemos saltar una vez más. Otra vez, vuelve a saltar. ¿Sí? Y ahora que salte de nuevo, una vez más. ¿Lo tenemos? Si lo hicieron saltar una vez más, yo les digo a todos y todas que el dedo índice está en el cubículo naranja. Gracias. Si a alguien no le salió, háganse, cállese porque ya aplaudieron, háganse todos los tontos. Muy bien, quiero que sepan que yo hice magia, pero ustedes, yo hice magia, está clarísimo, quiero que sepan, pero ustedes no hicieron magia al acordarse cada vez que les pedí dónde estaba ese dedo índice.
Lo que pasó, recordándolo, es la cara que tiene la consolidación en las aulas. Si ustedes cada vez que yo me fui y volví, recordaron exactamente dónde habían dejado el dedo índice, tiene que ver un poco con magia, les voy a dar un poco esa posibilidad, pero tiene que ver especialmente y también con una herramienta fundamental, un pilar sobre el que nos tenemos que parar los docentes cuando construimos secuencias didácticas y clases efectivas, que es la consolidación. ¿Qué hago para ayudar a mis estudiantes a consolidar? Consolidar el aprendizaje es lograr que las memorias de corto plazo pasen a las memorias de largo plazo. Esto es, que lo que mi estudiante comprendió hoy, mañana lo recuerde, porque no alcanza con que me preste atención y se involucre. No alcanza con que haga algo con eso que le di. No basta con que retroalimente si lo que hizo está bien o no. Yo necesito que una vez que contrastó y lo hizo bien, eso se fije. Y ese fijarse se llama consolidación. Es ese estudiante que hoy aprendió una estrategia, hoy aprendió a comparar, hoy aprendió a generar una hipótesis, hoy aprendió los pasos para desarrollar una secuencia matemática y dentro de 3 días o dentro de 2 meses puede usarla. ¿Cómo hacemos para lograr eso en las aulas? Algo de lo que hice yo, la secuencia espiralada. ¿Qué es una secuencia espiralada? La secuencia espiralada que puede ser tanto para el mes, como para la semana, como para la clase, como para la ponencia de hoy. Si yo en mis clases con lo que doy avanzo y nunca vuelvo, la mente no consolida. La mente necesita volver una y otra vez a esa idea que requiere ser guardada. Fíjense que yo les mostré el pastillero de colores 4 veces en el encuentro de hoy a lo largo de 1 hora. ¿Cómo lo llevamos adelante en nuestras clases reales? Retomando de una y otra manera eso que enseñé alguna vez. Y en este sentido, no sé si coinciden, pero el compacto de contenidos y de aprendizajes que hay que enseñar a lo largo de la escolaridad es extremadamente largo, extenso, parece hecho por gente que quizás no tiene muchas aulas, ¿no? Con lo cual, no estoy diciendo nada muy nuevo, me imagino, digo, tenés que enseñar la historia de América Latina en 2 horas por semana desde la colonia, con lo cual los docentes tenemos que volvernos curadores del contenido. Es decir, es fundamental que cuando vamos a planificar una materia o cuando vamos a pensar una clase, nos paremos a pensar exactamente qué es lo verdaderamente importante de esto que voy a enseñar. ¿Qué es lo más importante? Y es sobre eso más importante que tengo que espiralar. Y cuando digo espiralar es volver recursivamente sobre esa idea. Si comparar ideas políticas me parece importante para esta materia, cada 3 clases le voy a hacer comparar ideas políticas. Si sumar fracciones me parece fundamental para este cuatrimestre, le voy a pedir que sume fracciones cada tanto periodo de clases, cambiándole la forma en que lo voy a hacer, pero voy a volver recursivo y ahí me vuelvo como docente un agente constructor de consolidación del aprendizaje. Porque resulta que la consolidación de los aprendizajes requiere cosas biológicas que a los docentes se nos escapan de las manos. Por ejemplo, que el estudiante duerma. Si algo ayuda a pasar la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, es las horas de sueño. Pero por ahora, las horas de sueño de nuestros estudiantes no están al alcance nuestro. Pero la planificación recursiva sí es una posibilidad para generar clases realmente efectivas. Entonces, como intento ser recursiva y espiralar mi propuesta, 4 cositas concretas que nos pueden ayudar a pensar clases efectivas en un mundo realmente complejo.
potenciar la atención haciendo qué? Además de que todo sea lo más divertido posible, tener en cuenta que a veces no se trata de que estén motivados para que comprendan, sino que comprendan para motivarse y reduciendo la carga cognitiva los puedo ayudar. Tener presente que un aprendizaje no supone escuchar solamente una ponencia, supone hacer con el que está delante, pensar con él. Y para eso, entre otras cosas, la pregunta y el pensamiento colectivo puede ser una herramienta didáctica efectiva y bastante fácil. Recordar que no solo tienen que hacer conmigo, pensar conmigo, incorporar su subjetividad a la propuesta, sino que aparte tienen que confrontar lo que hicieron con lo que estaría correcto. Lo pueden confrontar con el docente o entre ellos o ellos mismos, siempre que haya criterios claros. Y finalmente, si quiero ayudarlos a que eso que contrastaron entre una cosa y la otra quede en el tiempo, tengo que planear de manera recursiva, planificar mis propuestas de la clase, de la semana y del mes, volviendo y retomando lo anterior para ayudar a la consolidación. Entonces, diría, no necesitamos mucha magia, o sí, necesitamos la magia de docentes que a pesar de la crudeza de la realidad siguen teniendo ganas de planificar con amor y con sentido. Necesitamos la magia de docentes que a la hora de planear una clase para luego gestionarla, busquen conocimiento certero, se apropien de lo que sabemos de la didáctica y de la pedagogía, y docentes que construyan en equipo, colectivamente, propuestas mejores. Pero esa magia no la necesitamos porque si esto no fuera así, esta aula no estaría explotadísima como está, 800 docentes presentes acá tratando de hacer esas 3 cosas mágicas. Lo último que quiero decir es, para aportar en serio a la consolidación, porque lo que hice recién fue consolidación de la magia esta, la idea para que ayude a consolidarlos lo que vimos hoy, ahí se van a encontrar con algunas microcápsulas de aprendizaje en los que van a poder reversionar todo esto. Si quieren la presentación, si quieren los libros de Stanisla y cualquier material de todo lo mencionado, me buscan en cualquiera de las redes y juro, prometo que voy contestando todo. ¿Entró? Una vez que pudieron ahí. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias, Sole. ¿Cómo llegué? Impecable.